5 de la tarde con 30 minutos y desde la sala de redacción de CNN Chile estamos listos para comenzar esta edición de Hoy es Noticia de este jueves 23 de abril en que revisamos todo lo importante en titulares. El fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, acusó al gobierno de desconocer parte del acuerdo que permitiría a las pymes mantenerse con el actual impuesto del 12,5%. Los votos de la colectividad son claves para que el llamado proyecto de reconstrucción del Ejecutivo pueda avanzar en el Congreso. La Contraloría inició una investigación de oficio para revisar los gastos realizados por la oficina presidencial de José Antonio Kast antes de que asumiera el cargo. La entidad fiscalizadora busca determinar si los pagos efectuados a 11 personas están en regla. Continúa el trabajo de la PDI y la Fiscalía para esclarecer los 2 secuestros registrados en las últimas 24 horas en la región metropolitana. El primer hecho ocurrió en San Miguel, donde fue raptado un hombre de 84 años, mientras que el segundo ocurrió en Estación Central, en donde la víctima es una comerciante de nacionalidad extranjera. Este jueves se lleva a cabo la segunda ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano en Washington. Según informes de la prensa estadounidense, el encuentro se trasladó a la Casa Blanca para que el presidente Donald Trump pueda participar activamente. El ejército israelí y Hezbollah continúan intercambiando ataques pese al alto al fuego que finaliza este domingo. En el deporte, a solo días del clásico universitario, Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul. En su despedida, el ahora ex mandamás señaló que pronto podrá ser anunciado el esperado estadio de la Universidad de Chile. Se espera que la ex ministra Cecilia Pérez asuma como su reemplazante. Nos vamos de inmediato al Palacio de Gobierno junto a Ivo Goetz porque el Partido de la Gente está poniendo en riesgo el acuerdo que logró con el gobierno para aprobar la idea de legislar esta ley de reconstrucción nacional, luego que no viera sus requisitos en este megaproyecto. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Frágil, al parecer, es el acuerdo alcanzado el día de ayer y que fue presentado con tanta alegría. De hecho, lo esbozábamos el día de ayer, que hay que tener cuidado con estos acuerdos, sobre todo porque estamos hablando solamente de la aprobación en general del proyecto de la ley de mega reconstrucción que propone el Ejecutivo para poder hacer frente a los meses que vienen en términos tributarios, pero también con medidas que apuntan a lo social, al crecimiento económico y también a la generación y fortalecimiento del empleo formal en nuestro país. ¿Por qué se ocupa la palabra frágil el día de hoy? Porque desde muy temprano, en algo que es extraño, Matilde, lo vamos a explicar, pero que tiene sentido, al menos en lo que dice el Ejecutivo. Todo esto se radica el problema y las dudas que tiene ahora el Partido de la Gente y las advertencias que le han hecho al Ejecutivo a no desconocer el acuerdo supuestamente al que habrían alcanzado durante los últimos días y que hizo que el día de ayer en un punto de prensa se proclamara formalmente por parte del Partido de la Gente su votación a favor de la idea de legislar en general este proyecto y muy posiblemente también luego de su tramitación en las distintas comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, poder aprobar de manera particular y saliera de esta sala antes del 1 de junio este megaproyecto. ¿Dónde radica el problema? Para el Partido de la Gente era muy importante que el gobierno escuchara algunas de sus medidas que tenían que ver con la devolución de los impuestos del 19% del IVA para los medicamentos y también para los pañales, pero también para el Partido de la Gente era muy importante que quedara establecido completamente la posibilidad de que este impuesto transitorio a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que el día de hoy es de 12%, pero de manera transitoria, se transformara en un impuesto permanente
en el tiempo. Para el Partido de la Gente, lo que ellos entienden es que en las reuniones que tuvieron con los representantes del Ejecutivo, cuando se estrechan la mano finalmente con el ministro José García Ruminot, del secretario general de la Presidencia, estaban esas dos medidas y además la de las pymes. ¿Qué dicen desde el gobierno? Que esto, Matilde, es una medida de la cual José Antonio Kast, como candidato presidencial, la había prometido. Luego, es verdad, y estuvimos ahí durante los meses en la oficina del presidente electo en la comuna de Las Condes, hubo una reunión entre José Antonio Kast, parte de su equipo de trabajo, y también los representantes de las pymes, donde se les aseguró nuevamente en esa instancia que el impuesto transitorio de 12,5% se iba a trabajar en el futuro para dejarlo de manera permanente. Llega al Palacio de la Moneda José Antonio Kast junto a sus ministros y sus equipos de trabajo, y eso también es ratificado y ha sido parte de la discusión de este mega proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. Para el Partido de la Gente, lo que está pasando en estos momentos es que el gobierno estaría desconociendo que gracias a ellos se ha logrado también, y que parte del acuerdo al que llegó el Partido de la Gente con el gobierno incluye que el impuesto de 12,5% pase a ser permanente. Hemos hablado no solamente con representantes del Partido de la Gente y con representantes del Ejecutivo durante el día de hoy, sino que con otros parlamentarios, y esta es una idea transversal. Es muy, muy difícil encontrar a alguien que, Matilde, a nivel político, hoy por hoy, esté en contra de que ese impuesto se vuelva de manera permanente para las pymes y que no suba hasta un 23% posiblemente, de no hacer ningún tipo de modificación legal. Este impuesto no suba y al año 2030 queda en un 23%. Es por eso que para el Ejecutivo esto siempre estuvo sobre la mesa. ¿Qué es lo que faltaba solamente? Junto a las pymes, poder acordar, y junto a los distintos representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso, poder acordar la fórmula. Fórmula que ya está definida. Es una fórmula, Matilde, que será un proyecto paralelo a la Ley de Reconstrucción. Un proyecto que no tiene la misma premura ni apuro que la Ley de Reconstrucción para el Ejecutivo, y ahora tampoco para las pymes, luego del acuerdo al que se alcanzó y se ratificó, hay que decirlo, el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda, en un almuerzo con representantes de las pequeñas y medianas empresas, junto al presidente José Antonio Kast, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, Claudio Alvarado, ministro del Interior, Daniel Mas, ministro de Economía y Minería, y también la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, quienes estuvieron reunidos por cerca de 2 horas con ellos. Y son los mismos representantes de las pymes quienes reconocen que hay un acuerdo y hay conversaciones que vienen desde el año pasado con el presidente José Antonio Kast, con su equipo de trabajo en campaña, como presidente electo y ahora como presidente en ejercicio, para mantener ese impuesto transitorio. Hoy por la mañana, en una entrevista en Tele 13 Radio, y que lo ha ratificado en horas de la tarde desde el Ministerio del Interior, Claudio Alvarado dice que esto jamás estuvo en el acuerdo con el PDG. El acuerdo con el PDG contenía medidas que iban en ayuda a la clase media relativas a la devolución del impuesto del 19% que corresponde al IVA, a los medicamentos y a los pañales en un proyecto que se va a tramitar de manera paralela, pero a la cual hay que ponerle límites, hay que conversar cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser los parámetros de ese proyecto, y que vía paralela, como un nuevo proyecto, iba a estar lo de las pymes, cosa que es verdad que la conversaron con el PDG, pero está quedando como que para el PDG ellos se apropian un poco de haber forzado al gobierno a tener que haberlo dicho, algo que desconocen desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta la trayectoria en las declaraciones, en los propósitos y en las promesas que se han hecho durante los últimos meses, incluso antes de llegar acá al Palacio de la Moneda. Quiero que escuchemos la declaración de Claudio Alvarado hoy en la mañana, que fue la que generó una molestia profunda en el Partido de la Gente. En Franco Parisi, el fundador, expresidente, ex candidato presidencial, hoy día vicepresidente, pero es el líder de ese partido. En el jefe de la bancada de los diputados y diputadas, Juan Marcelo Valenzuela, y también de Pamela Giles, quien hizo una dura advertencia al Ejecutivo acerca de no reconocer este punto. Evidentemente, los votos que estaban comprometidos para aprobar la idea de legislar hasta hace algunas horas solamente podrían no estarlo. Pasemos a escuchar las declaraciones de Claudio Alvarado, ministro del Interior, y la respuesta del día de hoy del vicepresidente de esa colectividad del Partido de la Gente, Franco Parisi. El presidente de la República
durante su campaña siempre manifestó de que esas tasas no se iban a modificar, y el punto es la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo. ¿Y el acuerdo con el Partido de la Gente implica esa tramitación de un proyecto separado este año? El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. Dice relación con devolución, ¿no es cierto?, de el monto correspondiente al IVA, ¿cierto?, por la adquisición de determinados elementos, pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. Para nosotros es importante que se mantengan los acuerdos porque el ministro Rubinot lo dijo a nuestra bancada y en un punto de prensa en el Congreso. Al parecer, los problemas de comunicación al interior del gobierno continúan y le hacen mal a Chile. Lo decimos fuerte y claro, el PDG está con los emprendedores porque son la sangre de la movilidad social, son la sangre que mueve la economía para generar empleo, bienestar social y también llegar a todos los rincones de Chile. Bueno, una polémica que tiene que subsanarse del todo. De hecho, hoy día se reunió, tú lo decías, con las pymes, se llega a este principio de acuerdo. Hay que ver también lo que va a pasar con el impuesto tanto a los pañales como a los medicamentos, cuál va a ser la vía para reponerlo a las personas que lo hayan gastado, cuál va a ser los límites, pero también lo que generó este acuerdo con el PDG, Ivo, fue la molestia del Partido Libertario, porque ellos dicen, a nosotros no nos escucharon y hemos sido una oposición amigable, pero nuestros votos tampoco están garantizados. ¿Qué es lo que pasa con ellos? En estos momentos han manifestado una molestia, fue el día de ayer, de hecho se retiraron al momento de la votación para saber a qué comisiones iba a ir este proyecto. No, finalmente se decide que entre a la Comisión de Hacienda, pero también se han revisado algunos puntos en particular, no todo el proyecto, no todas las medidas que contiene esta ley de reconstrucción nacional en las comisiones de medio ambiente y también de trabajo. Los tiempos son los mismos, hay suma urgencia, pero fue en ese momento, una vez que este punto de prensa del Partido de la Gente junto al ministro secretario general de la Presidencia, José García Rubinot, que saltan las alarmas en los parlamentarios, en la bancada parlamentaria del Partido Nacional Libertario. Ellos se ausentan, se retiran de la sala al momento de esa votación, una votación votos que podrían haber cambiado incluso también, Matilde, el destino de ingreso de este proyecto, podría incluso haber ingresado posiblemente con la suma de los votos en solamente la Comisión de Hacienda, que era lo que quería el Ejecutivo a modo de molestia. Lo que se dice, eso sí, es evidentemente es una medida de presión para poder incorporar también, acá son negociaciones políticas, evidentemente importa mucho a los partidos políticos lo que la ciudadanía vea, a quienes están representando, a sus electores, que sus representantes tengan incidencia en un proyecto tan importante como este. Lo cierto es que desde el Partido Nacional Libertario dicen que no han escuchado sus propuestas, que las tienen, que las han entregado, que han tenido reuniones con representantes del Ejecutivo, van a seguir teniendo reuniones con representantes del Ejecutivo. El Ejecutivo está llano y abierto a seguir escuchando distintas propuestas, muchas de ellas posiblemente no van a entrar como indicaciones en este mismo proyecto, pero sí se pueden tramitar de manera paralela. Lo cierto es que han lanzado también una advertencia, que no están amarrados los votos del Partido Nacional Libertario para aprobar en general este proyecto, lo cual torna nuevamente una cuota de incertidumbre a la tranquilidad y felicidad que había ayer acá en el Palacio de la Moneda. Lo cierto es también, por otro lado, Matilde, que distintos parlamentarios con los que hemos podido conversar hoy, sobre todo el oficialismo, ven muy poco probable que el Partido Nacional Libertario se reste finalmente de votar a favor la idea de legislar este proyecto. Recordemos que si se rechaza la idea de legislar, el gobierno en un año no puede volver a insistir con este megaproyecto, por lo cual es muy importante sortear ese primer escollo y hasta el día de ayer, a esta hora precisamente, eso era prácticamente un hecho. Incluso con la molestia del Partido Nacional Libertario estaban los votos del Partido de la Gente y hoy día nuevamente están en entredicho esos votos, pero hay acuerdos que están alcanzados, evidentemente son conversaciones que van a tener que seguir teniendo. Vamos a ver quién le da la razón a quién. El gobierno ha sido claro y han sido explícitos en decir que esto es algo que viene desde hace mucho tiempo planteándolo. De hecho, hablamos con el senador Luciano Cruzcoque de Bópoli y él dice que para Chile Vamos esto era fundamental, que había sido parte de las distintas discusiones y reuniones que han tenido también con representantes de las pymes
desde hace mucho tiempo y que saben que queda aún mucho espacio en el calendario para poder trabajar en una propuesta para las pymes y poder asegurarles definitivamente el establecimiento de este impuesto de manera permanente de un 12,5%. Vamos a ver qué pasa. La próxima semana es distrital, ya hay fechas acordadas. De hecho, la próxima semana la Comisión de Hacienda, lo que se acordó el día de hoy, con acuerdo también del ministro Jorge Quirós, es que distintos técnicos de las bancadas parlamentarias se puedan reunir también con sus pares del Ministerio de Hacienda para dejar avanzadas varias conversaciones, despejar las dudas para el 4 de mayo, ese lunes, de vuelta de la semana distrital y posiblemente en doble sesión, por la mañana acá en Santiago y por la tarde en Valparaíso, se siga tramitando en esa comisión este mega proyecto. Una sesión del día de hoy, la segunda, que se desarrolló en el ex Congreso Nacional, Matilda, a pasos del Palacio de la Moneda, donde tuvo que comparecer Jorge Quirós, donde recibió una serie de preguntas, cuestionamientos, hizo una bajada, dio explicaciones, sentó los principales énfasis, se habló mucho de empleo, del crecimiento económico y también de las pymes y cómo esto podría beneficiar a las pymes. Hubo reconocimientos explícitos por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en cuanto a la recaudación y las compensaciones. Hay un reconocimiento por parte del Ejecutivo, Matilde, de que efectivamente este proyecto va a significar una merma en recaudación para el Ejecutivo. Más allá del informe financiero y lo que pretendan hacer, efectivamente va a generar una merma, pero dice también Jorge Quirós que están buscando las alternativas, como por ejemplo los recortes de un 3% en cada uno de los ministerios, para poder entregarle a la próxima administración de la manera más ordenada posible las cuentas fiscales para el próximo periodo. Hay también un reconocimiento acerca del crédito tributario para el empleo, algo que favorecería sobre todo a las pymes, dice Jorge Quirós. Hubo cuestionamientos por parte de algunos parlamentarios acerca del efecto que tenga esa medida, porque tiene efectos positivos, pero hay efectos que no se saben cuáles pueden ser sus resultados. ¿En torno a qué? En torno a que a través de este crédito muchas empresas podrían favorecer la formalización de empleos. Y en el discurso del Ejecutivo, aprobando este proyecto, y en los próximos años la meta es poder rebajar desde un 8,3% la tasa de desempleo a un 6,5%, pero ven muy difícil que a través de ese mecanismo se generen nuevos empleos. Y el mismo Jorge Quirós dijo, evidentemente yo no puedo asegurar que a través de ese crédito efectivamente generemos una buena cantidad de empleos, pero sí nos importa mucho poder mantener también los que existen. Fue parte de la exposición que hizo el día de hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a quien quiero que pasemos a escuchar hablando específicamente del tema de las pequeñas y medianas empresas, y también a Héctor Sandoval, uno de los voceros de las coordinadoras de las pymes, quien estuvo el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda conversando con el presidente de la República, José Antonio Kast, y un grupo de ministros. Se van tranquilos, se van conformes, están a favor de este proyecto y por supuesto confían a través de una mesa de trabajo pro pyme que se va a levantar en algunos meses más, de acá al próximo año poder tener zanjado completamente ese proyecto de ley que va a incluir el efecto que el impuesto quede de manera permanente en un 12,5%, pero también otros beneficios pensando en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Pasemos a escuchar a ambos. Primero que nada, decir que la tasa de impuesto corporativo efectiva que van a terminar pagando las pymes hoy día con este proyecto como consecuencia del crédito tributario que estamos estableciendo a la contratación de mano de obra formal, baja sustancialmente. Nuestro cálculo es que baja a una cifra del 7%, del 12,5% actual. En el régimen definitivo de las pymes, nosotros hemos planteado, el gobierno del presidente Kast siempre ha planteado que nuestro objetivo es a largo plazo mantener el 12,5% para todas las pymes. No se incluye en este proyecto porque se va a incluir después en otra iniciativa que vamos a tratar de perfeccionar otros problemas que tienen las pymes. Nosotros hemos conversado con diferentes parlamentarios, integrantes de la Comisión de Hacienda y de otras fracciones políticas, y todos están de acuerdo con mantener este 12,5% y por supuesto que nosotros lo queremos, pero el gobierno nos señala que ese es un compromiso de campaña, es un compromiso adquirido en el mes de enero y que ratifica el acuerdo y que eso va a ser así. El día de hoy, en esta sesión, Matilde, dentro de estas 2 horas al menos de
explicación, de bajada, de responder preguntas, comenzar a aclarar dudas también por parte de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió específicamente a las pymes, a este impuesto, al proyecto de manera paralela, y en un momento hace una explicación en torno a qué, en torno a la situación actual, en el caso de que no sucediera nada con las pequeñas y medianas empresas, cómo esto iría aumentando, se terminaría este impuesto transitorio, subiría un 15% para el año 2028, para el año 2029 y a 2030 podría aumentar incluso un 23%. Dentro de esa explicación generó también un malentendido con parlamentarios, pero también con miembros de las pymes, quienes leyeron esa declaración como un desconocimiento acerca de lo mismo que hablábamos al inicio, de esta propuesta del Ejecutivo, de la opción del Ejecutivo de dejar este impuesto de manera permanente. Además, Jorge Quiroz decía que con este crédito tributario pro empleo, evidentemente la tasa de impuesto de las pymes incluso podría llegar a bajar a un 7%. Quiero que revisemos parte de ese debate. Carlos Bianchi, también el diputado de la República, y Luciano Cruzcoque, quien estuvo acá en el Palacio de la Moneda en algunas reuniones en el segundo piso durante la jornada del día de hoy, refiriéndose a lo que ha sido el tema del día y que es la posibilidad de que las pymes puedan tener este impuesto entonces de manera permanente. Esto demuestra que efectivamente ya hay un primer incumplimiento grave. Las pymes se les había dicho que tenían un 12,5 y que iba a ser ad eternum, permanente. Y hoy el ministro ha dicho todo lo contrario. Ha señalado que en un plazo de 2 años esto aumenta al 15%. Y aquí está lo curioso. Lo que hoy día ha dicho el ministro de Hacienda es que a las MIPYMES, a las que generan más trabajo, se le va a aumentar el impuesto a un 15% y a las grandes empresas se le va a rebajar los impuestos. Esto es el mundo al revés. Es cuando uno ve que en política los corchos se hunden y las piedras flotan. Es un proyecto que hace mucho tiempo se viene discutiendo con las pymes. Nosotros mismos hemos hablado con ellos de que esa tasa debe mantenerse, el 12,5%. Nosotros la vamos a defender y la hemos defendido siempre, porque entendemos también que las pymes hacen un esfuerzo grande y que además las mismas pymes, hoy día por ejemplo con el beneficio del empleo, podrían quedar pagando una tasa de 7% eventualmente con ese crédito que existe. Esa tasa hay que defenderla y evidentemente sí necesitamos que las empresas grandes que generan inversión importante tengan también una tasa que tampoco es una tasa enormemente baja, es una tasa promedio de los países de la OCDE. Hay entonces en Matilde, por un lado, el gobierno haciendo un reconocimiento que no estaba incluido en el acuerdo con el Partido de la Gente, la rebaja, o sea, establecer de manera permanente el impuesto de 12,5% a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, el PDG diciendo que el gobierno desconoce un acuerdo al que habían alcanzado junto a ellos para dar esa noticia y bueno, y todo el debate que ha generado esta segundo día de tramitación entonces en la Comisión de Hacienda del proyecto, la Ley de Reconstrucción Nacional. Antes de terminar, Matilde, un tema que sé que te interesa, ayer me lo mostraste, tiene que ver con la presencia de 2 funcionarias de Contraloría el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda muy temprano. Un hecho que hizo que desde la oficina de la Presidencia de la República emitieran un comunicado reconociendo que durante la jornada del día de hoy un equipo de la Contraloría se constituyó acá en el Palacio de la Moneda, en las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia, con el objeto de revisar los pagos efectuados a personal y otros gastos asociados a la oficina del presidente electo, la denominada OPE, entre los meses de enero a marzo del 2026. Desde la Presidencia de la República indican que no hay gastos públicos asociados a la oficina del presidente electo y que respecto a los gastos en personal consignados en una nota que fue publicada durante la jornada de ayer en el diario La Segunda, estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mandos anteriores. Y de hecho, en este comunicado ponen como ejemplo que en el año 2022 el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fueron 19 personas, incluyendo a 2 ex ministras, que posteriormente fueron ministras después de que era presidente electo Gabriel Boric. Hablamos de Isquia Siches y de Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022.
mientras que en el año 2026, correspondiente a esta administración, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fueron de 11 personas. De todas maneras, dicen que desde la Dirección Administrativa de la Presidencia, acá en el Palacio de la Moneda, están a plena disposición a los documentos y a las solicitudes e informaciones que soliciten desde la Contraloría General de la República, pero no pasó inadvertido, por supuesto, el hecho de que hoy en la mañana 2 funcionarias de esa entidad estuvieran acá en el Palacio de la Moneda. Bien. Ivo, muchísimas gracias. Entonces la Contraloría está viendo esto, siempre, bueno, dicen las cuentas claras. De hecho, de oficio lo está viendo. Exactamente. Lo están revisando para que las cuentas queden absolutamente claras, las confianzas y todo lo que tienen que ver con los fondos públicos. Muchísimas gracias, Ivo. Hasta cualquier instante, si hay novedades ahí en el Palacio de Gobierno, tú nos avisas. Que estés bien. Que estés bien, Mati. Un abrazo, nos vemos. Y nosotros seguimos hablando de este plan de reconstrucción y también de las medidas para acelerar los permisos, que son parte de la apuesta para generar una mayor recaudación. Vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer cuáles son estas iniciativas. Hola, Pili. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, finalmente retomar el crecimiento es un punto central de este proyecto de reconstrucción nacional que ingresó el gobierno, y esto se va a buscar no solo a través de la rebaja del impuesto a las empresas, que es probablemente uno de los temas que más ha estado en el debate público, sino que también se contemplan sobre todo medidas de reducción de los tiempos de tramitación de permisos que buscan agilizar este tipo de procesos, y esas van a ser también un punto central para apuntalar el crecimiento entonces hacia adelante, sobre todo pensando en la próxima década. ¿Cuáles son algunas de las medidas contempladas para agilizar permisos? Hemos conversado, por ejemplo, sobre esta reducción de los plazos de invalidación de permisos sectoriales, que van a pasar de un plazo de 2 años a 6 meses, se reduce a 1/4 finalmente, y también, por ejemplo, lo que guarda relación con los proyectos que sean judicializados, que ya tengan su resolución de calificación ambiental. Si es que finalmente se termina por anular esta, en ese caso entonces se plantea que el Estado tenga que reembolsar los gastos en que haya incurrido el proyecto hasta ese momento. Escuchemos lo que decía esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con respecto al impacto que van a generar sobre el crecimiento todas estas medidas en línea con la agilización de permisos. El impacto de esto es enorme. O sea, el impacto de pasar de una reclamación que se resuelve al interior del Poder Ejecutivo se demora desde 20 meses a 60 días, es enorme. O que una declaración de impacto ambiental pase a demorarse en la práctica de 9 meses a 30 días hábiles, es enorme. Este va a ser un antes y después en esta materia. Y lo más importante, e insisto, sin cambiar las normas ambientales. Y otro de los puntos que también viene incluido en este proyecto de reconstrucción es uno que ha generado también bastantes cuestionamientos, sobre todo por parte de parlamentarios de la oposición, y que plantea un régimen especial voluntario vinculado al sistema de evaluación ambiental, en que los titulares de proyectos pueden optar por acogerse a este, como decíamos entonces, de manera voluntaria, y que busca limitar el número de adendas o aclaraciones que se pueden hacer en el trámite ambiental de un proyecto. Se limita, dependiendo del caso, a 1 o 2 respuestas únicamente, y lo que se busca con esto principalmente es reducir la cantidad de idas y vueltas que hay, según argumentaba también el gobierno en el mensaje presidencial de este proyecto de ley, para agilizar entonces la tramitación y los tiempos para ejecutar este tipo de proyectos. Ahora, como decíamos, es un régimen voluntario que se va a estar probando por 6 meses, y una vez que se cumpla ese plazo de 6 meses se va a realizar una evaluación con respecto a los resultados que ha generado desde el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Medio Ambiente, y según cuáles sean los resultados entonces podría evaluarse y estaría la posibilidad de que pase a ser un régimen ahí sí de carácter obligatorio. Escuchemos lo que decían por este tema algunos parlamentarios.
Ayer el ministro fue claro. Hoy en día la permisología ha atacado profundamente y es una camisa de fuerza para todos a quienes quieren emprender en Chile. Esta reforma busca bajar los plazos a la mitad en diversos temas y considero sumamente positivo que se busque bajar la permisología en Chile. Creo que es muy complejo tratar de acotarlos tanto, sobre todo el tema de judicialización, porque puede colapsar el sistema, pero más peligroso creo que es el sistema alternativo voluntario de evaluación, ya que da muy poca oportunidad al servicio para poder hacer consulta una o dos, dependiendo si es declaración o evaluación. Otros tiempos de tramitación de permisos que también se reducen entonces dentro de las medidas contempladas en este proyecto tienen que ver, por ejemplo, lo que ocurre para los plazos de medidas cautelares que paralicen proyectos que ya cuentan con una resolución de calificación ambiental aprobada. Ahí se fija entonces un máximo de 30 días que sean prorrogables por un máximo, un límite absoluto de 6 meses. También, por ejemplo, los recursos de reclamación van a tener que resolverse en un máximo de 30 días hábiles cuando se trate de declaraciones de impacto ambiental y 60 en el caso de evaluaciones de impacto ambiental. Hay materias también contempladas en línea con las facultades que tiene el Consejo de Monumentos, que también es un aspecto que ha generado bastantes críticas desde el sector privado, que muchas veces las obras tienen que paralizarse ante un hallazgo arqueológico y a veces se extiende esa paralización por demasiados meses, han dicho. Bueno, ahora lo que se trata de hacer en este proyecto es fijar un plazo de máximo 20 días corridos en que el Consejo de Monumentos debe pronunciarse sobre si se necesita algún tipo de autorización adicional en caso de encontrarse con un hallazgo arqueológico o no. Si es que el Consejo no se pronuncia en ese periodo, se da por entendido entonces que las obras pueden continuar entonces con normalidad. Y aparte, en materia también del Consejo de Monumentos Nacionales, se agrega una figura adicional y que es nueva y que es la de intervenciones menores, que finalmente permite una aprobación mucho más expedita por vía electrónica, siempre por supuesto con multa sujeta en los casos de que no se cumpla adecuadamente con la entrega de información correspondiente para verificar aquello. Escuchemos lo que nos decían por este tema algunos economistas de la Universidad de los Andes y también de la Universidad Autónoma. Este tipo de cosas yo diría que en general impactan más a proyectos grandes, proyectos que están en zonas saturadas, donde tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental o eventualmente estudios de impacto ambiental. En los proyectos más chicos, muchos proyectos inmobiliarios pequeños no tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental y tampoco tienen problemas con monumentos. En ese sentido, ahí el impacto creo que va a ser menor. Cabe destacar lo que se menciona en términos del Consejo de Monumentos, que también cuenta con plazos más acotados para poder hacer sus observaciones, que son muy válidas, pero tampoco podemos tener plazos abiertos o incertidumbre que básicamente frene, paralice, postergue o lisa y llanamente elimine proyectos de inversión que hoy día la economía necesita. Lo cierto es que las medidas en línea con reducir los tiempos de tramitación de permisos son los que generan más optimismo en el gobierno y es algo que queda en evidencia en el informe financiero adjunto con el proyecto, porque se estima que precisamente todas estas medidas de agilización de permisos son las que van a generar la mayor recaudación en todo el proyecto, de las más de 40 medidas que están contempladas. De hecho, lo que se establece en el informe financiero es que producto de estas medidas ligadas a los permisos se espera para 2030 lograr una recaudación de $700 millones para el fisco y al año 2050, es decir, a más largo plazo, $2.600 millones adicionales de recaudación para el fisco. Escuchemos lo que decían otros economistas también por este tema. Un aumento del nivel del PIB a 10 años cercano a 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, eso es lo más relevante que hay, digamos. Si no se avanza en todo lo que es la parte de permisología, si no se hace de que haya una situación de mayor estabilidad, no solamente regulatoria, medioambiental, sino que en términos institucionales, ciertamente el proyecto no va a generar los aumentos de ingresos que están contemplados ahí. El efecto final obviamente no está predeterminado y es una estimación, por eso más que la cifra, lo clave es entender que es un componente muy potente dentro del proyecto y considero que uno de los más importantes. Parte del análisis entonces que hacen los expertos por las cifras de este informe financiero, donde queda en evidencia entonces, como decíamos, que las medidas ligadas a la tramitación de permisos van a ser clave para asegurar la viabilidad de todo el proyecto en términos financieros en su conjunto.
Bien, Pilar, muchísimas gracias por mostrarnos esta beta de este gran proyecto, un proyecto grande del que vamos a seguir, por cierto, conversando. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y hasta ahora hacemos una pausa, no hoy es noticia, pero al regreso vamos a estar conversando con el exdirector de presupuesto Matías Acevedo sobre esta reforma presentada el día de ayer, anteayer, por el Ejecutivo el día de ayer, para ver el financiamiento, las promesas que contiene. Así que al regreso de la pausa seguimos conversando. 6 de la tarde con 7 minutos, tal como se los habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile, Matías Acevedo, ex director de presupuesto. Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Matilde, encantado de estar acá nuevamente. Matías, ¿cómo le hubiera puesto este proyecto que contiene tantos puntos, que es tan grande y que genera tanta expectativa? Se llama Proyecto de Reconstrucción Nacional. ¿Cómo lo habría llamado usted? Un proyecto pro empleo. Así de tajante y de definitivo. Pro empleo, porque al final del día, si queremos el mayor crecimiento se tiene que traducir en mejores oportunidades de empleo. Y no solo mayores oportunidades, sino que mejores oportunidades de empleo. Bueno, es la gran promesa de este megaproyecto, el crecimiento y la generación de empleo. Sin embargo, uno se pregunta, ¿están todas las líneas en la dirección correcta? ¿Y cuándo se va a generar y se va a cumplir esta promesa? Mira, yo quiero partir por todas las promesas, o sea, todas las medidas que no tienen impacto fiscal, o sea, que no generan un impacto para las arcas fiscales. Porque al final son las que tienen el mayor, o la mejor relación costo-beneficio. Por ejemplo, si tú ahorras 2 años en el trámite de los proyectos de inversión, ¿no es cierto? Eso te aporta varios puntos de crecimiento en el largo plazo. Si tú le das certeza jurídica a los procesos de aprobación de inversiones, eso también te genera un impacto y es cero costo en el sentido de que básicamente es menos trámite, es más, ¿no es cierto?, simplificación de trámite, es menos burocracia. Y eso tiene un impacto directo al crecimiento. Y no tiene que ser compensado. Mantenerlo por 25 años la invariabilidad tributaria, ¿es tan necesario que sean 25 años? Son 5 gobiernos. Es que uno tiene que pensar acá en grandes proyectos de inversión, pienso yo. Por ejemplo, los proyectos mineros. Un proyecto minero, un proyecto a 40 años. Un proyecto de energía eléctrica, en general los proyectos energéticos también son proyectos de largo plazo. Esos son los que finalmente, los principales beneficiados de esta invariabilidad tributaria. Porque en el margen, nosotros tenemos ventajas como Chile. O sea, no podemos decir, ¿no es cierto?, que todo depende de la tasa impositiva. Pero cuando uno está compitiendo un inversionista extranjero, poder irse a un país o a otro, por ejemplo en Perú, que hoy día también tiene un desarrollo minero importante, en el margen sí se fijan en la tasa de impuesto de primera categoría, o en el margen sí se fijan en qué país, ¿no es cierto?, voy a poder aprobar en forma más rápida y siempre, obviamente, cuidando el medio ambiente, porque no se trata de saltarse las reglas. Y en ese contexto, creo que este proyecto apunta en la dirección correcta. Y eso no tiene ni un costo fiscal para el fisco. O sea, eso ahí no debería haber debate y yo creo que son las medidas que, por lejos, tienen mayor consenso transversal, porque la hemos venido conversando desde años. Yo me acuerdo haber revisado, a propósito de la última campaña presidencial, 4 o 5 informes donde participaban especialistas de distintos colores políticos y todos estaban de acuerdo en las medidas más o menos que se estaban planteando hoy día respecto a la agilización de los permisos, la certeza jurídica. Bueno, es básicamente lo que quedó esbozado en esta ley que se aprobó y que la termina aprobando el exministro Grau. Claro, pero eso es una parte, pero también quedaron algunos temas medioambientales respecto a las resoluciones ambientales, los procesos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto y quiero hacer una ampliación, pero la verdad que es una ampliación que no representa una parte muy importante del proyecto, bueno, quizá puedo ocupar la misma resolución ambiental porque sigue los mismos estándares y no tengo que ir a pedir otra. Esas cosas no quedaron. Y los temas medioambientales no quedaron porque toda la reforma al servicio de impacto ambiental se quedó tramitando en un proyecto aparte. Y por eso no salió junto con los permisos sectoriales. Ya, por eso que viene ahora. Después hay cosas, por ejemplo, que la autoridad tiene un plazo de 2 años para
desdecirse de autorizaciones que dio la sectorial. Eso se reduce a 6 años, a 6 meses. Entonces, de ese punto de vista, me parece que son cosas que van en la dirección correcta y que no deberían tener dos miradas, sino que ahí yo creo que hay bastante consenso. Ya, vamos al corazón de la disputa, que es la rebaja del impuesto de primera categoría para las empresas del 27 al 23%. Exactamente. Primero, ¿es una garantía que eso va a generar crecimiento? Va a generar crecimiento, y va a generar crecimiento, y yo creo que también ahí dentro de los especialistas hay bastante consenso que genera crecimiento. Claramente la pregunta es si ese crecimiento que genera permite compensar, ¿no es cierto?, el costo que significa para el Estado recibir esos menos ingresos. Y claramente eso no lo compensa totalmente. Eso lo trabajó la Comisión Marfan con especialistas de distintos colores políticos, y yo suscribo eso, digamos. El punto acá en disputa, y yo me acuerdo hace un año, un poquito más de un año atrás, haber tenido una reunión con el ministro Marcel, donde nos presentaba una rebaja que no era al 23%, pero creo que al 24%, que era un punto menos. Y nos mostraba una forma de compensarlo, ¿no?, que era básicamente subir el impuesto a la renta, o desintegrar, en un esquema desintegrado. Entonces, lo que está planteando este proyecto es básicamente otras formas de compensación. Y ahí yo creo que es donde está más el debate político, ¿no es cierto?, de por qué no compensamos subiendo otros impuestos versus compensar, como por ejemplo, reduciendo algunos gastos. Porque la carga tributaria en Chile, ¿cuán alta es? Porque siempre decimos que el impuesto de primera categoría dentro de los países OCDE, que son a los que nos queremos parecer, es una carga tributaria muy alta, pero si miramos la carga tributaria total de Chile con respecto a los mismos países de la OCDE, no es tan alta. Claro, lo que pasa es que esos países de la OCDE también tienen otro nivel de desarrollo. Entonces, hay una relación entre, por decirlo así, el ingreso per cápita, que podría ser una medida de desarrollo, con la carga tributaria que tenemos los países. Y ahí tuvimos un debate bien interesante durante el gobierno anterior. Y Chile básicamente lo que mostraba es que todavía, ¿no es cierto?, estaba dentro del margen, ¿no es cierto?, dentro de su relación ingreso per cápita, carga tributaria. Y por lo tanto subirla significaba ir un poquito más allá, ¿no es cierto?, de lo que los países que hoy día son desarrollados, ¿no es cierto?, tuvieron cuando nosotros teníamos ese nivel de desarrollo. No es que uno no quiera, digamos, per se, digamos, tener una carga tributaria más baja, sino que uno tiene que efectivamente ir controlando eso, irlo moderando, porque si me paso un poquito más, ¿no es cierto?, finalmente termino frenando la inversión. Claro, porque el promedio de la OCDE ahí es 34%, nosotros tenemos cerca del 20%, el impuesto total. El impuesto promedio total. Sí. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay distintos... básicamente, ¿cuánto finalmente el Estado recibe? Claro. Lo que pasa es que, bueno, son países, ¿no es cierto?, que nos llevan hartos años de ventaja, ¿no es cierto?, y que además tienen, al final, la carga tributaria también tiene que ver con las decisiones políticas que toman los países respecto a cómo quieren financiar, o sea, cuáles son los beneficios que quieren que le entregue el Estado y cuáles son los beneficios, ¿no es cierto?, que las personas se tienen que cubrir por su cuenta, digamos. Y por ejemplo, en el caso de los países europeos, ¿no es cierto?, tenemos sistemas de pensiones que son manejados por el Estado. Nosotros tenemos un sistema de pensiones, ¿no es cierto?, de cuentas individuales, que acabamos de aprobar una reforma importante. Ya, lo que pasa es que, claro, hay otra forma de desarrollo de los países de la OCDE con respecto a esto, pero nos comparamos en esta parte del impuesto de primera categoría con los mismos países de la OCDE. Claro, pero a mí el punto central es que yo creo que para nuestro nivel de desarrollo tenemos una carga tributaria hoy día adecuada, y en el caso del impuesto corporativo creo que está alta. No está generando una desventaja respecto a países, ¿no es cierto?, en los cuales competimos, ¿no es cierto?, y que finalmente las inversiones pueden terminar, tener una ventaja. De hecho, los países europeos, fíjate, esto es bien interesante, tenían tasas de impuesto corporativo bien altas y las bajaron, justamente porque se dieron cuenta que era como la puerta de entrada, porque tú cobras el impuesto a las personas, ¿no?, una vez, ¿no es cierto?, que generas el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, eso efectivamente está bastante probado, ¿no es cierto?, que la incidencia de la tasa de impuesto corporativo es la inversión. Y por eso los países bajan esas tasas, ¿no es cierto?, y de repente, ¿no es cierto?, algunas compensan con impuestos más altos. Pero en el impuesto a las personas, nosotros tenemos una tasa marginal bastante alta, llegamos a 44%. Entonces,
tampoco tenemos mucho espacio, ¿no es cierto?, para seguir aumentando ahí. El problema que nosotros tenemos en Chile es que nuestra base, el impuesto a las personas lo pagan solamente un 20%. En Europa lo pagan el 90%, pagan algo de impuesto, los países europeos pagan el 90% impuesto a la renta. Entonces, tenemos una base más chica, ¿no es cierto? Y cada vez que queremos, ¿no es cierto?, compensar, vamos a sacarle a los mismos de siempre, digamos, y no ampliamos la base para que todos paguen algo, digamos, y tenemos un sistema tributario mucho más progresivo. ¿Quién va a pagar esto? Bueno, hay un costo, efectivamente, y el gobierno lo que está planteando son medidas compensatorias como, por ejemplo, terminar con programas mal evaluados como el CENS. Y acá yo quiero reafirmar una cosa, o sea, uno no puede, Matilde, tener programas, ¿no es cierto?, que sabemos que no están funcionando. Eso no significa que uno debe decir que no tiene que tener capacitación. Yo creo que la capacitación tiene que existir, pero tal como dijimos en su momento en la Comisión de Gasto Público, así no. O sea, como se está entregando hoy día, como el impacto que está teniendo hoy día, que básicamente es prácticamente cero, así no. Entonces, ahí hay una medida compensatoria, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, está el tema de la gratuidad, que lo conversamos en un par de programas hacia atrás, ¿no es cierto? Que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que está accediendo a los programas, está tomando carreras, ¿no es cierto?, que finalmente no son rentables en el mercado, y eso, un poco, ese es como el fundamento de poner esta moratoria, de decir, o sea, hagamos una pausa y veamos cómo estamos gastando estos recursos para poder controlarlo. Todo eso, obviamente, también te genera recursos. Y además el gobierno está haciendo un esfuerzo de recorte fiscal que hoy día, según lo que anunció el director de presupuesto ayer, llevaban algo así como de 2.000 millones de dólares. Sí. Entonces, si eso es gasto ineficiente o que básicamente son oportunidades de eficiencia del Estado, bienvenido sea, y si es permanente también. Y eso es parte de la estrategia de financiamiento. Dice, esos 2.000 millones financian lo que se estaría dejando de recaudar vía, si efectivamente se logra aprobar esta ley. Claro, entonces el cuento es el siguiente, ¿no es cierto? En régimen, que uno podría decir como el año 2030, este proyecto, solamente las medidas de impacto fiscal en el neto generan un déficit como de 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Y lo que plantea el Ejecutivo dice, pero como yo voy a aplicar medidas pro crecimiento, como reducir, ¿no es cierto?, la permisología, ¿no es cierto?, darle más certeza jurídica a las inversiones, bajar el impuesto corporativo, eso finalmente voy a tener ingresos por algo así, no me acuerdo de memoria, pero algo así como 2.300 millones. Y por lo tanto voy a tener, pensando en la expectativa, si se cumplen todos los supuestos. Si se cumplen todos los supuestos. Entonces voy a tener igual un déficit de 0,2 puntos del PIB, ¿no es cierto?, de algo así como de 600 millones a esa altura, ¿no es cierto? Y el gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, aquí la plata es fungible, nosotros estamos haciendo este esfuerzo por este lado, pero también estamos haciendo un esfuerzo de eficiencia que son parte de estos 2.000 millones que yo estaba mencionando. Por lo tanto, si uno le suma eso, uno podría pensar que está financiado. Pero también le está entregando 1.400 millones a las empresas para que o generen más empleo, claro, o finalmente puedan legalizar a los empleados que ya tienen en la planilla. Claro, por eso yo decía que el costo fiscal neto, por decirlo así, sí, con todo eso que tú mencionas, es más o menos 3.000 millones en régimen. Después tú le sumas lo que le llaman el dividendo de crecimiento, que son el impacto en crecimiento. Si yo genero más crecimiento, voy a recaudar por cada punto de crecimiento como 800 millones de dólares más. Y a eso, y entonces el raya para la suma de eso son básicamente un déficit a esa altura de 600 millones. Pero el gobierno, por otro lado, está haciendo su esfuerzo de eficiencia en el gasto fiscal, y ahí tiene 2.000 millones más. Pero yo hago un ejercicio más simple, porque el primer año este proyecto cuesta 800 millones. Y el gobierno ya dijo que tenía 2.000 millones de recorte de gasto. Por lo tanto, el primer año, por decirlo así, está más que financiado. ¿Ya? El segundo año cuesta algo así como 1.300 millones. ¿Ya? Y como hizo este 2.000 millones de ahorro permanente, ¿no es cierto?, también tendría financiado el segundo año. Y el tercer año, con esos 2.000 millones, tendría financiado el 75% del impacto fiscal. Antes del dividendo de crecimiento, porque yo lo estoy dejando afuera porque yo sé que hay algunos que son más incrédulos en ese beneficio. Pero mi análisis es que si eso es así, y ese gasto es permanente, al final tú tienes los 3 primeros años
para ver si efectivamente las medidas generaron mayor crecimiento, y ese mayor crecimiento se traduce, ¿no es cierto?, en mayores ingresos fiscales. Porque es justamente lo que están pidiendo los expertos. Dicen, yo quiero ver para creer. Y ese ver para creer tú lo haces, ¿no es cierto?, cambiando, porque al final la plata es fungible. Una cosa es lo que tú tenías en el proyecto, pero por otro lado se está recortando gasto, todo eso se junta en el balance fiscal. Y yo creo que esa es la manera de darle más certeza a que el dividendo ¿Cuántos puntos de crecimiento debiera generar una medida como esta? En el mediano plazo está proyectado que va a generar un impacto en el crecimiento tendencial, que es como nuestra velocidad de crucero de la economía, no el crecimiento que uno ve año a año. Un punto más de crecimiento. Y en el largo plazo, otro punto más de crecimiento, pensando en llegar a un 4%. Obviamente una meta ambiciosa, etc. Pero la del mediano plazo, déjame decirte que a mí me tocó, previo al llamado estallido... ¿Mediano plazo? ¿A qué le llamamos mediano plazo? 2030. Estoy pensando siempre... Yo siempre trato de hacer el corte en lo que le queda, o sea, cuál es el periodo de este gobierno, porque después obviamente las cosas pueden cambiar. Entonces, lo que es responsabilidad de este gobierno debería terminar con un crecimiento tendencial, que se le llama, ¿no es cierto?, que tendríamos que pasar un crecimiento de 2 a 3%. Y ahí la creación de empleos, que esa es otra de las promesas, que de acuerdo al ministro Quirós generaría aproximadamente 200.000 empleos, que es una meta bastante alta. ¿Se cumple esta promesa o es una promesa difícil de medir? El empleo es más indirecto, ¿no es cierto?, más difícil de medir, pero si todo anda como está proyectado, uno debería... Piensa hoy día, Matilde, que todavía no recuperamos los empleos, el nivel de empleo que teníamos. Yo conversaba hace unos días atrás con David Bravo, me decía que todavía quedaban 180.000 empleos que no recuperamos de la pandemia. Entonces, no es algo, Matilde, que nosotros no hayamos hecho. Y yo te quería poner ese ejemplo de la pandemia, porque a mí me tocó hacer el presupuesto antes del estallido social. Me tocó hacer un presupuesto donde yo proyectaba los expertos proyectaban un crecimiento del producto tendencial de 3,5%. Y hoy día, con todo este esfuerzo que vamos a hacer, queremos llegar a 3. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Ahora, Matías, también cambió el tipo de empleo. Probablemente esos 180.000 empleos, después de toda la automatización, después de cómo está entrando la inteligencia artificial, son puestos que van a tener que crearse de otra manera. Esos mismos ya no existen. Claro, y por eso mismo, yo insisto mucho en que no podemos seguir con el mismo sistema de capacitación, porque imagínense, Matilde, que seguimos con el mismo sistema. ¿Cómo vamos a capacitar a esas personas para que puedan adaptarse a la necesidad de la inteligencia artificial y los desafíos que nos están? Entonces, también ocurrió, ¿no es cierto?, y esto también es parte de los efectos colaterales que tienen las políticas sociales, ¿no es cierto?, que el hecho de instaurar la PGU, ¿no es cierto?, hizo que gente se saliera del mercado laboral. Así de simple. Y ese empleo, hay una parte de ese empleo que efectivamente no lo vamos a recuperar. Pero hoy día lo que está pasando, ¿no es cierto?, por el aumento que ha tenido el salario mínimo, es que muchos jóvenes se están quedando sin oportunidades laborales. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que en ese contexto las medidas que están planteadas en este proyecto van en la dirección correcta. ¿Son fáciles? Por supuesto que no son fáciles. Ahora, desde el punto de vista político tampoco son fáciles en la discusión, porque... Lo decía, 2030 para poder llegar a crecer un 4%. 3%. Claro. La generación de empleo, los 200.000 no sabemos, pero también es como la fecha en la que podrían alcanzarse esos empleos. Y la gente va a ver que comienzan a disminuir los ingresos por otras partes. Por lo tanto, ¿cuál es para las personas la buena noticia que celebrar con este proyecto? Porque todas son cosas muy a largo plazo, pero los políticos que van a tener que defenderla tienen que efectivamente defenderlo frente a sus electores ahora. A mí se me ocurren dos simples de explicar, que no necesariamente tienen la vuelta larga que conversábamos, ¿no es cierto?, respecto al crecimiento. Por ejemplo, el IVA a las viviendas, ¿no es cierto?, a las viviendas nuevas. La exención de ese IVA va a generar una reactivación muy natural en el sector construcción, que es muy intensivo en empleo. Porque se va a reducir ese stock, el beneficio, ¿no es cierto?, que hay gente, ¿no es cierto?, que va a haber reducido el precio de sus viviendas entre un 5 y un 7%, ¿no es cierto?, y
y por otra parte, ¿no es cierto?, las empresas constructoras van a empezar a desarrollar nuevos proyectos. Eso es una cosa súper concreta que debería ocurrir, ¿no es cierto?, en un plazo de 12 meses. Lo segundo es que este crédito tributario del empleo, ¿no es cierto?, que al final son 1.500 millones de dólares que se le inyectan a las empresas que medianas, claro, en general son medianas y pequeñas, o sea, pequeñas y medianas porque son las que contratan trabajadores a ese nivel de salario. Me acuerdo desde el mínimo 848. No quiero hacerle publicidad a ningún banco, pero me acuerdo de un banco que prometía que su sueldo mínimo en su planilla iba a ser $1.000.000 de pesos. O sea, estamos lejos de eso. Ese tipo de empresas no va a recibir este beneficio. Pero esto es capital de trabajo a la vena. Entonces, si yo tengo ese capital de trabajo y soy un empresario pyme... Ahora, esto no significa que se vayan a crear esos empleos, sino que muchas veces los mismos empresarios van a regularizar a los que no tienen con contrato. Es verdad, eso es cierto que esto no necesariamente va a crear empleos. ¿Y por qué el gobierno apuesta a invertir tanto en eso que no va a generar? Porque, o sea, la apuesta... Yo la verdad que no conozco todas las explicaciones técnicas, pero una de las apuestas es básicamente... también una forma de darle, digamos, más estabilidad al empleo, pero al mismo tiempo es una inyección a las empresas de 1.500 millones de dólares que hoy día no los tienen y que eso, si las empresas, ¿no es cierto?, quieren crecer y desarrollarse, lo van a ocupar para generar más actividad. Entonces, el conjunto de esas dos cosas, las empresas pyme y medianas, o sea, pequeñas y medianas, lo van a ver eso en inmediato, digamos. Eso va a empezar a operar, uno manda la planilla, ¿no es cierto?, y recibe, ¿no es cierto?, el beneficio correspondiente. Esas son dos medidas que van a generar, digamos, reactivación en forma inmediata. ¿Qué le parece la medida de las contribuciones? Que la exención de las contribuciones de la primera vivienda para los mayores de 65 años, que no tienen ningún tipo de tope, y sabemos que son las personas de mayores ingresos las que pagan contribuciones. ¿Por qué me hace preguntas tan difíciles, Matilde? No me gusta, nunca me ha gustado esa medida. Es una promesa de campaña y bueno, es el gobierno el que tomó la decisión de hacer eso y es parte de este paquete. Yo, como economista, me enfoco en las medidas pro crecimiento, que son las medidas que hemos estado conversando. Es regresiva, sin duda. Hay otras formas de hacerlo. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero responde a un pensamiento, a una manera de ver la sociedad. Ahí, claro, ellos propusieron eso en la campaña, no se pueden desdecir de aquello. Yo siempre digo otra cosa con guitarra, cuando uno llega de acá y dice, bueno, chuta, no me cuadra la caja. Porque claramente le va a disminuir 1.500 millones a los municipios, que son los que necesitan ese dinero, mucho, bueno, no todas se financian con ese fondo, sí, pero sobre todo las que tienen menores ingresos necesitan eso y necesitan la garantía de poder contar con aquello. Todo lo que usted dice, Matilde. ¿Qué quiere que le diga? No tengo más respuesta que eso. O sea, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero bueno. Y además no está dentro del, por decirlo así, del objetivo del crecimiento, ¿no es cierto? No sé cuánto crecimiento, eso no va a generar ningún tipo de crecimiento y mayor empleo. O sea, básicamente... Es un alivio. Yo que hubiera hecho, lo hubiera hecho más focalizado. En vez del 40 al 60, pasar del 40 al 60, y por último del 60 para arriba uno puede hacer esquemas donde dice ya que la contribución no representa no más de un X% de los ingresos. También hay otra fórmula que yo he escuchado que me parece interesante, que una parte de las contribuciones tú la vas dejando como en el valor de la casa, entonces cuando vendes la casa, ¿no es cierto?, le descuenta la descontribución y le paga al Estado. O sea, hay muchas formas de hacerlo para no generar un impacto fiscal y para hacerlo un poquito más progresivo, pero bueno, es lo que es y no tengo nada más que agregar ahí, Matilde. Ahora, lo que negoció el Partido de la Gente, esta rebaja del IVA, que no sé cómo se va a compensar, pero de alguna manera van a tener que resolver la forma de hacerlo, en pañales y también en medicamentos para los sectores de menores ingresos. Esa medida, ¿qué le parece? A ver, o sea, todo lo que tenga que ver con afectar el IVA a un producto, a un servicio y a los otros no, digamos, no me parece, digamos, que sea lo correcto. Digamos. Porque finalmente empieza a generar distorsiones y van a empezar a surgir todas las demandas, ¿no es cierto?, de todos los sectores, bueno, ¿y por qué a mí y por qué a esto? Lo que sí me parece, ¿no es cierto?, es que si el gobierno, dentro de su análisis, dice, bueno, acá tenemos que hacer un apoyo a las familias, que ya lo hace a través de los bonos que entrega, etcétera. Un apoyo adicional a las familias
el costo de vida, el mayor costo de vida, bueno, que eso no tenga que ir con un producto en particular, ¿no es cierto? Básicamente la gente toma las decisiones, ¿no es cierto?, en forma libre y en base a lo que necesita. ¿Qué quiere que le diga? No me gusta de per se atacar a un producto o un servicio, pero si hay un diagnóstico bien acabado de que hay un grupo de la población que dado su nivel de ingreso está teniendo dificultades para acceder a remedios, ¿no es cierto?, y pañales, bueno, a ese grupo, ¿no es cierto?, habrá que darle un beneficio equivalente a un 19%, pero que no afecte el IVA, digamos, al producto que hoy día se está, ¿no es cierto?, comercializando en el mercado, porque si no, hoy día son los pañales y los remedios, porque el día de mañana puede ser el pan, el arroz, las papas. Y no conocemos cuál va a ser la medida y tampoco sabemos cuánto es el costo fiscal de esto, porque esas medidas no son baratas, digámoslo como son, digamos. O sea, si uno quiere llegar al 40% de la población, no sé, pueden costar varios miles de millones de pesos. Entonces, todas esas cosas, bueno, yo siempre digo, ese es el mundo con guitarra. Cuando uno tiene la guitarra y dice, bueno, tiene que empezar a negociar, pero bueno, hay cosas que uno tiene que saber decir que no, y hay otras cosas que eventualmente, ¿no es cierto?, tienen un costo-beneficio y tratar de hacer el menor daño posible a la asignación de recursos. Ahora, dentro de la guitarra y los distintos instrumentos que toca tocar cuando se está en el gobierno, también está la situación internacional. ¿Cuánto, por ejemplo, puede afectar a todo este diseño el ambiente externo? Porque las perspectivas de inversión de las empresas son distintas, los precios de los traslados, los precios de los combustibles. ¿Cómo todo ese escenario en el que se está presentando este proyecto puede afectar los objetivos? Bueno, el Banco Central fue claro, digamos, bajó su proyección de crecimiento de un rango que está en un crecimiento central de 2,5% para este año o 2%. Entre otras cosas lo bajó también porque había una promesa de recorte fiscal, ¿no es cierto?, que eso también generaba un impacto. Pero eso sin duda tiene un impacto en el crecimiento económico de la situación, pero eso es más allá del proyecto, digamos, o sea, es la situación de partida, ¿no es cierto? Eso es lo que tú te refieres con la pregunta, Matías. Entonces, la situación de partida para todos los países, en cualquier escenario, ¿no es cierto?, va a ser una situación, ¿no es cierto?, de más incertidumbre. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar la proyección de crecimiento para el mundo en 0,3 puntos. Pero sí una tranquilidad. Nosotros estamos lejos de que este evento sea tipo pandemia, una crisis financiera como la del 2008. O sea, acá... Pese a que se ve larga y que ahora el precio del petróleo ya había superado de nuevo los 100 es dólares larga, por barril. pero de nuevo, el impacto en inflación también hasta el momento ha sido bastante acotado. La proyección hoy día de inflación está en torno a 4% a fin de año. O sea, es más alta de lo que esperábamos este año, que iba a ser en torno al 3%, pero todavía estamos dentro de un rango bastante razonable. Entonces, de ese punto de vista, me parece que es como una noticia en desarrollo. Y esto tiene que ver con cuánto dura el conflicto. O sea, si entre más se prolonga el conflicto, más nos va a afectar y más medidas de compensación se van a tener que hacer y más medidas de ayuda a las familias se van a tener que hacer, como lo ha dicho el Fondo Monetario, que prefiere mucho más medidas focalizadas en las personas que estar apoyando, ¿no es cierto?, a todos, digamos, los que hoy día consumen combustible, que la gran mayoría, ¿no es cierto?, del segmento de mayor ingreso de la población. Matías, y para terminar, dentro de todo el financiamiento de este proyecto, de esta mega reforma, está este recorte del 3% en cada uno de los ministerios. Sí. Que, hay ministros que están negociando cómo recortar menos, cada uno cuando ya toma la guitarra y tiene que defender el propio presupuesto, ahí comienzan las negociaciones. Pero esto, y usted lo había dicho hace un tiempo atrás, también incide en el crecimiento, porque la máquina estatal también genera actividad. ¿Cuánto puede afectar desde esa perspectiva el crecimiento que queremos impulsar? Sí. Mira, voy a tomar las estimaciones del Banco Central, ¿no es cierto?, pero con un matiz, porque no da lo mismo qué tipo de recorte hagas, ¿ya? Si tú haces un recorte de un gasto ineficiente, de una inversión que es ineficiente, que no le va a generar, ¿no es cierto?, crecimiento, o sea, desarrollo del país,
evidentemente que eso va a tener menos impacto en crecimiento que si estás cortando, digamos, algún desarrollo, alguna inversión obras públicas, que es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, de ese punto de vista, lo que ha estimado el Banco Central es que un recorte en torno a 4.000 millones de dólares, que fue el que se anunció inicialmente, que el director de presupuesto ayer dijo que estaba en torno a 2.000, o sea, la mitad, tenía un impacto en crecimiento en torno a 0,5 puntos de crecimiento. Pero dado que van en la mitad y probablemente van a ser un poquito más de eso, probablemente van a ser 0,2, 0,3 puntos de crecimiento. Ahora, de nuevo, depende mucho de qué recortan. Si tú me dices, voy a recortar puro gasto ineficiente, ese impacto de crecimiento es mucho menor, es muy acotado y puede ser cero, digamos, en el extremo. Pero si vas a cortar, ¿no es cierto?, vas a decir, este puente no lo voy a construir, porque además el puente que dejas de construir lo tienes que construir de igual después en 4 años más, digamos. Entonces al final nos estamos haciendo trampa. Entonces la composición de ese gasto es importante en el largo plazo. Ahora, puede ser que este año le incluyan algo de inversiones y el próximo año que van a hacer el presupuesto van a sacar esas inversiones, las van a hacer y lo van a cambiar por gasto corriente más ineficiente. Pero en definitiva tiene un impacto y el impacto depende dependiendo de la calidad del gasto que recorta. Si es de buena calidad va a impactar más, si es de mala calidad va a impactar menos. Bien, Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, tiene los números súper claros. Gracias por acompañarnos y ¿usted recomendaría una comisión como la que usted mismo integró para revisar la reforma previsional para esta reforma, que sea una comisión con expertos de todo el espectro político que vayan siguiendo la discusión parlamentaria, sobre todo cuando llegue al Senado? Yo hoy día estaba escuchando, no es mi canal favorito, pero estaba escuchando la parte de la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara y el presidente de la comisión planteó la conformación de un grupo de trabajo que acompaña al proceso legislativo. Y eso me parece muy sano, digamos. Y además van a invitar a muchos expertos a exponer a la comisión. Entonces, que es una especie de garantía. Totalmente, porque los parlamentarios es imposible, o sea, conocer todas las medidas, todos los datos. Conversaba fuera de micrófono con unos parlamentarios que estaban entrando a un programa y me decían, voy en la página 3, digamos, y además no tienen el conocimiento de los temas específicos y eso es totalmente necesario y yo no me saltaría por ningún motivo ese paso. No hay que pasar la máquina, hay que tomarse el tiempo y hay que lograr la mayor cantidad de adhesión posible a esto porque eso finalmente es lo que nos permite que la gente tenga confianza. Imagínense que un empresario dice, se aprobó por un voto esta reforma. ¿Qué confianza va a tener, ¿no es cierto?, en que la próxima administración, siendo un signo contrario, se lo va a cambiar? Poca. Entonces tenemos que lograr el mayor consenso posible. Acuerdos. Bien, Matías Acevedo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en temas importantes y de discusión pública. Gracias por estar con nosotros y nosotros a esta hora hacemos una pausa con imágenes de San Antonio, el puerto ahí que está comenzando a iluminarse con esta linda imagen. Hacemos un alto, 6 de la tarde con 39 minutos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que durante esta jornada fue reinaugurado el Café Literario en la comuna de Providencia, vandalizado durante el año 2019. El presidente José Antonio Kast participó en esta reinauguración y vamos a tomar contacto con Valentina Nieto para conocer todos los detalles. Hola, Valentina. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es, estamos aquí en el Café Literario del Parque Balmaceda que ha vuelto a abrir sus puertas, esto tras todos estos años cerrado, tras lo que ocurrió primero en el año 2019 con vandalizaciones a esta infraestructura y luego en el año 2020 donde resultó completamente quemado y que obligó a su cierre temporal hasta ahora. Hasta donde podemos ver ha quedado completamente remodelado, ya tenemos una cantidad importante de libros que no solamente los vecinos de Providencia pueden venir a aprovechar, sino también todos quienes se animen a poder aprovechar de la lectura en un día tan especial como el de hoy, ¿no? Que es el Día del Libro, 23 de abril, en donde las personas se vuelcan entonces a la literatura. Pero hablemos particularmente de este nuevo café literario aquí en el Parque Balmaceda. Contará con más de 6.800 libros, con proyección a que se pueda aumentar esta cantidad de libros para las personas que estén interesadas a poder disfrutar de
la literatura, como decíamos, pero también de un buen café. Una inversión para poder tener todo este espacio que realizó la Municipalidad de Providencia de 1.560 millones de pesos, que contempló un nuevo mobiliario y también mejoras tecnológicas. Ojo, porque va a haber un proceso de seguridad o un equipamiento de seguridad que se ha implementado aquí en el Café Literario precisamente para evitar que ocurran situaciones similares a las que vimos en el año 2019 y 2020. ¿Con qué va a contar? Y lo vamos a pasar a mostrar inmediatamente. Si podemos mostrar aquí parte, por ejemplo, de las ventanas, que es muy importante. Esta zona tendrá un reforzamiento no solamente en términos de perfiles metálicos, que es lo que vemos en la orilla de la ventana, sino también hacia arriba con cortinas metálicas para poder proteger precisamente esta zona una vez que cierra durante las noches y así poder tener una mejora en seguridad. Habrán además cámaras 24/7 para poder tener un monitoreo total de lo que ocurre, no solamente durante el funcionamiento del Café Literario, sino también de las noches en donde podrían ocurrir ciertos hechos complejos. Bueno, estaba durante esta reinauguración el presidente de la República, José Antonio Kast, que de hecho agradeció la gestión de la exalcaldesa Evelyn Matei por llevar a cabo lo que fue la primera etapa del proceso de remodelación del Café Literario y además agradeció el trabajo del actual alcalde de esta comuna, el alcalde Belolio, que estuvo también en el proceso de inauguración junto a otras autoridades, como por ejemplo el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y el ministro de las Culturas, el ministro Undurraga. Escuchemos las palabras del presidente José Antonio Kast durante este proceso de reinauguración del Café Literario aquí en Providencia. Claro, los jóvenes son instrumentos, son como la piedra en la mano de alguien que la arroja. Ese joven no es el responsable, son otros los que ocupan a esos jóvenes, instrumentalizan a esos jóvenes para destruir lo esencial, que es la educación, que nos lleva a la libertad. Sí, lo que ocurrió en el Liceo Las Tarrias, lo que ocurrió en el Liceo Alessandri Palma, es irracional, pero no son responsables esos jóvenes. Esos jóvenes sí tienen que dar una sanción. Y nosotros estamos siguiendo todas las conductas de esos jóvenes. Sí, hay que darles educación, pero eso no puede quedar sin sanción. Ya se expulsó al primer extranjero adulto que estaba participando en las manifestaciones aquí en el famoso Día del Joven Combatiente, ya se expulsó. Bueno, hay parte de las palabras del presidente ahí haciendo una alocución también respecto a lo que está sucediendo a la seguridad en recintos educacionales, que sabemos es una de las preocupaciones también que tiene el actual gobierno, con incluso un proyecto de ley que se está tramitando y que ahora pasó al Senado, el proyecto de escuelas protegidas. Pero bueno, en términos de lo que está pasando acá en el Café Literario, otro punto muy importante es lo que ha pasado con su infraestructura en general, porque se ampliaron las salas de lecturas, hay también una nueva terraza techada en esa sala de lectura en particular, una recuperación de lo que se conocía como el patio inglés y también la terraza exterior. Esto para contar con un mejor espacio para que todos los vecinos y vecinas puedan venir a aprovechar de este increíble panorama, no solamente en este día jueves, en el día de la lectura, en el día del libro, hoy en Digo, sino también durante todos los días del año. Escuchemos parte de las palabras también de las autoridades, lo que señalaba el alcalde Belolio, también el ministro Francisco Undurraga durante esta jornada de la reinauguración del Parque del Café Literario. Hoy le estamos devolviendo a la ciudadanía un espacio que le fue arrebatado. Tras 19 años de funcionamiento ininterrumpido, solo cerró cuando el estallido le volvió imposible abrir sus puertas. Agresiones, piedras, rayados, saqueos, vandalizaciones y amenazas. Nada puede justificar el odio contra un edificio público que no hacía más que entregar cultura de forma gratuita a absolutamente todas las personas. Ninguna causa puede ser justa si recurre a la violencia para evitar el acceso a los libros. Este lugar fue vandalizado, producto del odio, de la irracionalidad, y hoy día vuelve a ser un espacio de encuentro, de cultura y de civilidad. Hemos recuperado
y digo hemos porque somos parte de un esfuerzo importante de recuperar todos los rincones de Santiago que alguna vez fueron o vandalizados o las obras quedaron paralizadas para que se vuelvan a transformar en lugares de encuentro para la ciudadanía. Bueno, ahí parte de las palabras también de las autoridades. Estuvimos hablando con algunos de los vecinos y vecinas, también de la comuna de Providencia, que estaban muy contentos por volver a ver este café y biblioteca en funcionamiento. Decían que llevaban muchos años, algunos de ellos, viviendo acá en la comuna de Providencia y aprovechando de este panorama. Lamentaron mucho lo que ocurrió en el año 2020 y no poder volver al Parque Balmaceda a aprovechar precisamente de este panorama, pero ahora estaban felices y esperaban poder utilizarlo de ahora en adelante prácticamente todos los días del año. Escuchemos lo que decían también los vecinos y vecinas. Todo lo que tiene que ver con el parque, las áreas verdes, que son una cosa muy especial de Providencia. Entonces, poder disfrutar dentro de estas áreas, además de un lugar como este, es muy atractivo. Y esto nos traía muy buenos recuerdos de cómo nos juntábamos con nuestras hijas aquí a leer, a hacer las tareas, y ahora lo encuentro que está mucho mejor que antes. Más lindo, más colorido, que es lo que atrae a los niños, porque van siempre por la vista, y también la estructura está más asequible a la tercera edad. Vimos todo el proceso de destrucción que tuvo esto y comprobar ahora las condiciones que se está entregando a la comunidad de nuevo es un gran placer. No solamente por nosotros, nuestros años, sino por nuestros hijos, nuestros nietos principalmente y por lo que ello implica. Bueno, reinauguración del Café Literario del Parque Balmaceda con estos más de 6.800 libros a disposición para todas las personas que quieran aprovechar de este increíble panorama. Tendrán actividades también durante este fin de semana en lo que va a ser la celebración del Día del Libro que se conmemora hoy, 23 de abril. Dos secuestros se han registrado en la región metropolitana en las últimas 24 horas. Para conocer las novedades de estos casos vamos a tomar contacto con Felipe Hernández a esta hora de la tarde. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace algunos instantes, segundos, para ser más sinceros, acaba de llegar el fiscal regional metropolitano sur, quien además oficia de coordinador regional metropolitano del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Hablamos de Héctor Barros. ¿Para qué? Para cerciorarse justamente de las labores investigativas que se están llevando adelante en torno a los dos casos de secuestro que vienen trabajando a la Policía de Investigaciones. Les vamos a hablar del primero de ellos, el que ya cumple más de 48 horas de trabajo intenso, de negociaciones por parte de la Brigada Investigativa de Personas Policiales Especiales Antisecuestros, la VIP Antisecuestros de la PDI, que es este caso que tiene y que mantiene todavía en calidad de secuestrado a el empresario ferretero Jorge Rivas, quien justamente, como les señalaba, en la jornada del día martes en la tarde, bueno, fue víctima de este plagio cuando llegaba hasta la calle Ricardo Montero, con la esquina Magdalena Vicuña, mientras iba a bordo de su camioneta. Fue encerrado por 13 vehículos y de los cuales descienden sujetos para bajarlo violentamente desde su vehículo, subirlo a uno de los automóviles en los cuales iba en estos secuestradores, estos delincuentes, y luego de ello entonces es que se le pierde completamente el rastro. Solo se ha podido encontrar la camioneta de esta persona. Pese a ello, han habido algunos avances en materia de la investigación a propósito de algunos dentro de las labores de negociación que se han hecho entre el personal de la Policía de Investigaciones
y los secuestradores se han solicitado pruebas de vida. ¿Con qué objetivo? Bueno, hay aquí un punto muy importante, que es el estado de salud de Jorge Rivas, quien tiene 84 años, es diabético, es insulino dependiente, tiene algunos problemas cardíacos, requiere de alimentación especial para esta persona, pero la mayor preocupación que tiene la familia es justamente que reciba la insulina correspondiente. Bueno, una de esas acciones es justamente una de las pruebas de vida que habría sido entregada a la Policía de Investigaciones, es un registro audiovisual en la cual se muestra o se habría mostrado que esta persona está recibiendo una dosis de insulina, la cual tiene que ser suministrada cada 6 horas. Por eso es la preocupación mayor también respecto del estado de salud de este empresario ferretero, quien además tiene vínculos con el mundo de la hípica. ¿Y por qué hago este alcance? Porque en ese sentido es que están las líneas investigativas. Por un lado, lo conocíamos ayer en un reporte que entregaba el diario La Tercera. Bueno, habría una línea investigativa por parte de la Policía de Investigaciones que estaría desarrollándose en torno a posibles préstamos irregulares. A propósito de este poder adquisitivo que tendría este empresario, podría estar entonces realizando estas acciones. Por eso es que bien vale la pena poder ir conociendo o estos avances en las labores investigativas podrían llevar, entre otras cosas, a poder entender por qué se produce este plagio la jornada del día martes en la tarde. Si es que aquí habría alguna persona que habría sido quien recibió algún tipo de préstamo y que pudiese estar realizando algún tipo de acción de apriete en contra de este empresario con el objetivo de no pagar, por ejemplo, o de recibir algún tipo de rebaja en el préstamo, o bien a raíz de este alto poder adquisitivo que tiene esta persona, bueno, buscaban otra cosa en este ámbito. Por eso, entonces, es que se está llevando adelante esta investigación de forma muy, muy minuciosa y reservada. Sin embargo, durante las horas de ayer, en horas de la tarde de ayer, para ser más preciso, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, se refirió a las labores investigativas en este aspecto y entregó, bueno, un poco las palabras que yo les he comentado respecto de si está con vida o no, qué se ha sabido respecto de este caso que ya a esta hora acumula más de 48 horas de trabajos y de negociación por parte de la Policía de Investigaciones con los secuestradores. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún tipo de conocimiento por parte del gobierno respecto de esta indagatoria? Los invito a que revisemos parte de las declaraciones que entregó en la jornada del día de ayer el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. Toda la información que tengo en este momento, de manera seria y responsable, no la puedo exponer en los medios de prensa. Esta es una investigación que se lleva por parte de la ECO y que también está investigaciones, la Policía de Investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano. Sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿hay alguna información? La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones. Hay temas muy importantes, si es que estos sujetos pudieron haber solicitado, por ejemplo, algún tipo de recompensa para buscar la liberación de esta persona. Bueno, todo eso es materia de las labores de negociación que se están llevando adelante en torno a tratar de lograr dar con el paradero de este empresario ferretero también ligado al mundo de la hípica. Cambiemos de tema, pero nos vamos a seguir manteniendo en lo que tiene que ver con los secuestros, porque si bien lo de San Miguel es uno de los más relevantes, bueno, lo que ocurrió
ayer en la tarde-noche, más o menos como a esta misma hora, ocurría una situación en la comuna de Estación Central. Ustedes van a pasar a ver el video de la cámara de seguridad en el que se muestra los instantes más violentos que se producen en este sector, ese sector de 5 de abril con Jotaveche. Ahí una pareja llega en una motocicleta y son abordados por un grupo de sujetos que los esperaban varios minutos. Los esperaron varios minutos a bordo de un vehículo de color blanco, el cual se sube a la vereda cuando ellos llegan justamente a las cercanías de este domicilio. Y es ahí donde son emboscados por estos sujetos. A la mujer la bajan violentamente o la toman violentamente, incluso ella cae al piso y luego de eso entonces es que la suben al automóvil para luego entonces perder su rastro. Se estuvieron también haciendo algunas negociaciones y de esa manera entonces es que se produce hace algunos instantes, se puede ya señalar que la situación es que habría sido encontrada después de más de 24 horas que fue plagiada, y ustedes van a ver la llegada de algunos fiscales acá hasta a las dependencias de la Brigada Investigadora de Personas Policiales Especiales, Antisecuestros de la Policía de Investigaciones acá en la comuna de Ñuñoa. Ya están arribando hasta acá varios de los persecutores del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Lo hizo el fiscal Héctor Barros, también otros equipos de fiscales que han arribado hasta este punto con el objetivo, entre otras cosas, de poder. Le voy a pedir a Óscar que se quede justamente con esa imagen. Estamos aquí a las afueras, en vivo y en directo, a las afueras de la VIP Antisecuestros, este cuartel de la Policía de Investigaciones en la comuna de Ñuñoa, donde están haciendo arribo justamente los equipos de la Fiscalía, del equipo contra el crimen organizado y homicidio del Ministerio Público, para poder entonces cerciorarse de la situación de esta mujer, la cual fue encontrada. Incluso hay detenidos. Se habla, en un comienzo se había señalado que eran 3 los detenidos. Pues bien, la situación ha cambiado, han habido actualizaciones respecto de esta información y habrían 4 detenidos, los cuales serían 2 chilenos y 2 venezolanos. Eso es lo que se está por ahora a la espera de poder resolver. Además, estamos a la espera también de poder obtener una declaración por parte de la Fiscalía y también de la Policía de Investigaciones, quienes se comprometieron a entregar justamente alguna vocería en los próximos instantes, porque la mujer secuestrada de nacionalidad peruana en la comuna de Estación Central en la jornada del día de ayer fue traída hasta este cuartel de la Policía de Investigaciones y se está a la espera entonces que se hagan las correspondientes diligencias. Esta situación generó, por supuesto, preocupación entre los vecinos y el relato que entregaron algunos de ellos los pasamos a revisar a continuación. Estaba muy asustada ella y como estaba con su marido, lo único que el marido dijo, si me quieren robar, llévense la moto y yo les entrego todo. Pero efectivamente parece que no querían la moto, no venían con esa intención de quitarle la moto, sino que venían con la intención de secuestrar a la pareja de ella. Una vecina que es nacionalidad peruana, tiene un local comercial donde venden ropa, generalmente parece que muchos vecinos la han visto en la estación. Entonces, cuando nosotros escuchamos los disparos, automáticamente escuchamos los gritos y efectivamente era un auto blanco que andaban 4 tipos. Lo único que se escuchaba eran los gritos de ella y desesperados. Lo que escuchamos fueron los gritos de la persona. Estábamos con mi hija y con mi madre en la casa y ante los gritos y balazos nosotros nos refugiamos adentro del hogar, en los baños, para poder esperar que esta situación pasara. Y ahí ya nos dimos cuenta que era secuestro y que era una de las vecinas de varios años que anda en el barrio que había sido secuestrada. Lamentablemente esta situación, algo así se esperaba, porque no es primera vez que acá en el barrio ocurre algo similar.
Claro, yo les comentaba que hasta las dependencias de la VIP antisecuestros de la PDI llegaron el equipo de fiscales pertenecientes al equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO de la Fiscalía, y bueno, hace algunos instantes fue publicado en su cuenta de X. Bueno, una información importante. La Fiscalía dice, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en la región metropolitana formalizará mañana a 2 chilenos y a 2 venezolanos. Esto por el secuestro de una mujer peruana que ayer fue secuestrada en la comuna de Estación Central y hoy fue rescatada en buenas condiciones en una vivienda de la comuna de Cerro Navia. Entonces ahí se cierra un poco este círculo respecto de esta situación ocurrida la tarde-noche de ayer en la comuna de Estación Central con esta mujer que fue sacada a la fuerza desde la comuna de Estación Central, allá en el sector de 5 de abril con J. Beche, y donde después de prácticamente 24 horas pudo encontrarse su paradero. Es parte entonces de los hechos que se están investigando en torno a secuestros. Mientras uno ya cumplió más de 48 horas, como es la situación de este empresario ferretero de 84 años, todavía no encontrado. Hay otro que sí tiene éxito en cuanto a la investigación, que es el de esta mujer de nacionalidad peruana, secuestrada en la comuna de Estación Central y la que hoy ya fue encontrada con vida, Mati, y traída hasta las dependencias de la VIP antisecuestros de la PDI aquí en la comuna de Ñuñoa. Muchísimas gracias, Felipe, por toda la información a esta hora de la tarde. En alto entonces esta edición del deporte. Muchísimas gracias, placer, Nico, y bueno, nos vemos mañana. Aquí estaremos. Despedimos juntos, que estén muy bien, gracias por acompañarnos.